Desayuno espiritual del 13 de septiembre del 2020. Lo dejó marchar perdonándole la deuda. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Cristo es la revelación de la compasión del Padre entre nosotros. El Padre Nuestro es la oración por excelencia del cristiano, y con esta parábola el Señor profundiza en el significado de pedir perdón como perdonamos a los que nos ofenden. Pedro se aventura a ponerle una cota que ya parecía alta al perdón, pero el Señor aprovecha su limitación, que es la limitación de todos, porque pensamos como los hombres, sacamos nuestros cálculos según nuestras posibilidades, pero Dios todo lo puede y le devuelve una cifra sin cifra, es decir, siempre, porque todo lo que viene de Dios no conoce medida. Así el número de Pedro, que es el perdón humano limitado, condicionado, transaccional, se antepone al perdón de Dios ilimitado, sin medida, sin tope, porque Dios no se cansa de perdonarnos nunca. Pero sí que hay una condición, que es la intención de reparación. Es decir, el perdón no está desligado de la justicia, aunque ésta no alcanza sin el amor. En la parábola no se exime al deudor ante el rey si no es porque éste pide y tiene intención de honrar lo deudado, aunque jamás podrá solo, pues lo que debía le superaba la vida misma. Pero es acá donde interviene la gracia, el perdón de Dios que completa una justicia que jamás podrá ser restaurada por ningún mérito ni esfuerzo humano. Por eso el mismo Señor hace notar la diferencia en toda esta situación desigual. Dice que el rey, movido a compasión, es decir, una total sensibilidad ante nuestro abismo, que por las ofensas del pecado que hemos cometido y nos han alejado de Dios al grado de jamás poder volver por nuestras propias cuentas ni por solo arrepentimiento, es que lo libera, condonando la deuda. Así el movimiento de la compasión de Dios es el mismo Cristo entre nosotros, el perdón divino encarnado en las realidades humanas. El perdón ante todo es una gracia. Solo así podremos darlo siempre para no caer en la tentación del rencor, del recelo, del resentimiento y peor aún del odio, que carcome no al que ofende sino al ofendido. Un corazón perdonado sabe perdonar, un corazón amado sabe amar. Por eso el Rey Cristo Jesús nos ama sin condición, sin límite, para que seamos capaces de salir y perdonar en la misma desproporción, aun a aquellos que creemos por nuestras limitaciones no merecedores de nuestra compasión. Es que la misericordia no se calcula, no se merece, solo se dona, se da y nos damos en ella, a aquellos que nos han ofendido, porque antes nosotros hemos ofendido a Dios con nuestras propias culpas. Pero solo en el perdón entre hermanos es que podemos pedir el perdón a Dios. Sí, claro que la ofensa siempre reclama reparación y la justicia divina no está ausente de nuestras faltas. Sí que tendremos que dar cuenta de nuestros pecados y más de aquellos que nacieron de la falta de perdón. Por eso y ante todo está la misericordia divina, porque es más rápida y copiosa que la cólera de Dios, y no es que tengamos un Dios temperamental ni castigador que nos está esperando con la faja en la puerta del cielo para darnos una tunda por nuestras faltas. No, esa no es la imagen, ni siquiera es un Dios de reclamos.
es un Dios de invitación, es un Dios de advertencia de las consecuencias del mal, y es un Dios que con su diestra encarnada en su Hijo ha venido para sacarnos del fango de la muerte del pecado, para limpiarnos en su misericordia, dejándonos más blancos que la nieve en su perdón, e invitarnos a participar de su plan redentor para con el mundo entero. Hoy me pregunto, ¿experimento el perdón de Cristo que me permite tener primero humildad para pedir perdón a mi prójimo y así perdonar a mi hermano sin abrigar rencor? Señor Jesús, tú que has venido movido por la compasión del Padre para perdonarnos y enseñarnos a perdonar, para poder hacer real la petición del perdón en el Padre Nuestro, porque tú mismo nos has perdonado como nuestro hermano y has clamado al Padre perdón por nuestras faltas. Te pido que pueda yo a tu imagen y con tu gracia pedir perdón a mi prójimo, para así poder perdonar a quien me ofende por la misericordia que has tenido con este pobre pecador. Amén. Feliz domingo.